leadership, strong leadership, World Box Rafael González. Thank you very much. Pido excusa porque estaba en unas reuniones bilaterales. Tuvimos una reunión con Lula de 1 hora 10 minutos. Empezamos a hablar y el tiempo transcurrió de manera fluida. En primer lugar, querido presidente, quiero manifestar el agradecimiento de toda la delegación venezolana por las atenciones muy especiales que ha recibido nuestra delegación. La CELAC, hemos dicho siempre, es nuestro camino. La construcción de la CELAC ha contado con la participación maravillosa por primera vez en 200 años de toda América Latina y del Caribe. Muchos decían que era imposible que un país pequeño de una isla del Caribe pudiera ser presidente de 33 países de toda nuestra región latinoamericana caribeña. Y se demostró con la presidencia de San Vicente y las Granadinas y de Hernán González que era posible, y ha sido maravillosa esta presidencia durante estos 14 meses. Así hay que reconocerlo y darle las gracias al pueblo de San Vicente y las Granadinas. Se avanzó en reactivar los consejos de ministros de alimentación, agricultura, ciencia, tecnología, cambio climático, que era una de las exigencias de las últimas cumbres. Se avanzó en la construcción de una arquitectura básica que vengo yo a insistir una vez más, como lo ha dicho el primer ministro Hernán González. Nuestra organización ya tiene la madurez para tener una infraestructura ágil, eficiente y una Secretaría General que nos represente a todos y a todas y complemente la presidencia pro tempore y le dé continuidad a los planes de todas las presidencias que anualmente va sucediendo. Tenemos la madurez suficiente. Como recordábamos con Lula ahora, nosotros tenemos 16 años en este camino retomado, que es el camino de los libertadores y las libertadoras de todas las épocas, del siglo XIX, del siglo XX, de nuestros fundadores, el camino de la unión de nuestra América. Fue en diciembre de 2008, 17 de diciembre de 2008, que por primera vez en el marco del Grupo de Río, el presidente Lula en Salvador de Bahía nos convocó a los 33 países de nuestra América. Primera vez que América Latina y el Caribe nos veíamos juntos, nos reuníamos. Y allí se decidió avanzar en la construcción de un foro común. Luego en México, bajo un gobierno, en este caso de derecha, nos reunimos ya para discutir el concepto, febrero de 2010, y se asumió el concepto de construir una comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Allí se aprueba el concepto de la CELAC. Y luego nos toca en Venezuela, 2 y 3 de diciembre del 2011, con motivo del bicentenario de la declaratoria de la independencia y de la primera constitución que se aprobó en nuestro continente,
con el comandante Hugo Chávez al frente, fundar oficialmente la CELAC y aprobar los documentos fundacionales, los principios fundadores de nuestra organización. Y luego, secretario general Guterres, que honra con su presencia esta magna reunión, recorrimos los años 2013 Chile con Sebastián Piñera, expresidente, que en paz descanse, de derecha, como todos saben. Cuba, maravillosa, enero 2014, donde se aprobó el concepto vital de nuestra organización al declarar América Latina y el Caribe territorio de paz. Y luego estuvimos en Costa Rica 2015, Ecuador 2016, República Dominicana 2017, México 2021 porque nos agarró la pandemia, Buenos Aires hace un año y hoy es San Vicente y las Granadinas. Y se ha decidido por consenso ya las próximas presidencias de nuestra organización. Honduras con la presidenta Xiomara Castro y Colombia con el presidente Gustavo Petro. Así que completamos la troika, que es el organismo colectivo con lo cual siempre se dirigió nuestra organización. Aquí con las intervenciones maravillosas de presidentes, primeros ministros, hemos visto cómo se va conformando una agenda. Y era lo que le decíamos a la presidenta Xiomara Castro y al presidente Gustavo Petro: conformar una metodología de consulta y decisión en tiempo real que no espere el desarrollo solo de las cumbres, sino que nos mantenga interconectados y comunicados sobre todos los temas de la región y del mundo. Una agenda presidencial de alto nivel de consulta y decisión permanente. La proponemos de manera oficial. Tener una agenda de temas. Cuando uno ve el panorama, uno ve por un lado la Unión Africana, con una estructura bien conocida por el secretario general Antonio Guterres, una estructura robusta, poderosa, de trabajo conjunto, de integración, de tratamiento de sus conflictos, de sus grandes temas. Muchos admiran la estructura de la Unión Europea, pero admiran para allá, afuera, luz en la calle, oscuridad en la casa. Cuando miran hacia adentro, entonces no quisieran que la CELAC tuviera esa estructura. La Unión Europea, que hace por lo menos semestralmente reuniones de los jefes de Estado, jefes de gobierno, y no reuniones apuradas, se centran. El secretario general Guterres fue primer ministro de Portugal. Son capaces de pasar 1, 2, 3 días evaluando temas, analizando documentos, tomando decisiones, porque no debe ser una agenda más en la agenda de trabajo de presidentes, primeros ministros y gobierno. Tiene que ser una agenda central, la agenda de fortalecimiento institucional, político y operacional, con capacidad de acción sobre los grandes temas que nos agobian: el cambio climático, la paz de la región, el desarrollo económico, el comercio intrarregional. Tuvimos, y lo decíamos, al frente del presidente López Obrador, que fue un gran presidente de la CELAC también, canciller Alicia Bárcena. Lo decíamos cuando fuimos a México. ¿Cómo hubiéramos respondido si hubiéramos tenido una CELAC poderosa, bien organizada, de manera conjunta, la pandemia y todo lo que involucró la pandemia para nuestra región? Si hubiéramos actuado de manera conjunta con los conocimientos científicos, médicos, si hubiéramos abordado la logística de los medicamentos, de los sistemas de protección y luego de las vacunas. Cuando revisamos el caos que se presentó en la forma de abordar nuestra región, la pandemia, que ya pareciera página pasada de nuestra historia. Así que nosotros debemos avanzar
Yo agradezco al primer ministro Hernán González, al primer ministro Roosevelt Skerry, que presidió CARICOM hasta hace una semana, al presidente Lula da Silva, porque fueron capaces de convocarnos a un encuentro de entendimiento y de paz el 14 de diciembre aquí en San Vicente y las Granadinas con el presidente Irfan Ali, para abordar las diferencias que tenemos. Diferencias, herencia del colonialismo, porque la disputa sobre el territorio Esequibo es una herencia directa del colonialismo. Espero que las buenas relaciones que se han establecido de diálogo se profundicen y más temprano que tarde se reactive el Acuerdo de Ginebra y busquemos cara a cara ambos gobiernos y ambos pueblos una solución satisfactoria, pacífica y diplomática a la diferencia y a la controversia que hemos tenido desde el siglo XIX. Así que la CELAC, si en algún momento ha demostrado su capacidad para el diálogo, la diplomacia, la negociación, ha sido bajo la presidencia del compañero Hernán González. Hemos definido que sea un territorio de paz, y para que haya paz tiene que haber justicia. Venezuela ha sido sometida en los últimos 8 años a más de 930 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales contra la economía, contra el pueblo y contra la sociedad venezolana. Hemos levantado siempre nuestra voz para exigir el levantamiento del bloqueo de nuestra hermana Cuba. Hemos tenido el consenso de los 33 países en la CELAC y hemos tenido el consenso casi completo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y los Estados Unidos de Norteamérica, en vez de dar un paso de rectificación y de respeto al derecho internacional, al contrario, ha recrudecido el bloqueo contra nuestra hermana Cuba, pero además la emprendió la arremetida contra la sociedad y la economía y el pueblo de Venezuela. 930 medidas coercitivas que hemos resistido. Yo siempre lo digo, me gusta graficarlo, lo comentaba con el presidente Lula ahora. Venezuela pasó de un año de un ingreso de 56.000 millones de dólares por petróleo, 100 años productor de petróleo, al otro año ingresos de 700 millones de dólares. 99% de la pérdida del ingreso de Venezuela. Años durísimos que buscaban colapsar la sociedad venezolana para implementar las fórmulas llamadas, secretario Guterres, la fórmula fallida de cambio de régimen por la vía de la implosión económica, social y política de la sociedad. Venezuela fue amenazada de invasión militar. Venezuela ha vivido durante todos estos años acosada, asediada, con conspiraciones permanentes, campañas públicas permanentes para tratar de justificar lo injustificable contra nuestro país, contra nuestra sociedad. Recientemente vivimos un momento que ha indignado a nuestro pueblo. Las agencias de noticias, las grandes redes sociales silencian todo esto, lo silencian y lo utilizan como campaña de manipulación contra nuestro país. Recientemente fue robado un avión de nuestra línea aérea de un aeropuerto argentino. No esperaron que se diera el juicio. Pero ustedes saben qué hicieron con ese avión, que era un avión muy moderno, de gran capacidad, con que llevamos muchas veces ayuda al pueblo palestino, con que ayudamos a nuestra hermana Surinam cuando tuvo las inundaciones, con que ayudamos a nuestra hermana San Vicente y las Granadinas, con que ayudamos en múltiples ocasiones
a Haití, con que ayudamos en múltiples ocasiones a pueblos hermanos de nuestra América, al llegar a Miami fue descuartizado y exhibido a la prensa como un acto de venganza sobre Venezuela. La empresa Citgo, que es una empresa muy poderosa, propiedad del Estado venezolano, se calcula su costo en 12.000 millones de dólares y utilidades netas por 5.000 millones de dólares que reposan en los bancos estadounidenses, siendo de Venezuela. Nos ha llegado la información que en las semanas que vienen la empresa Citgo va a ser también descuartizada y entregada en bandeja de plata a un conjunto de coyotes, de zamuros. Una agresión económica sin límite, una operación de venganza sin límite. Y esta organización, nosotros en América Latina y el Caribe, debemos reaccionar frente a las políticas de sanciones, de agresiones, de guerra económica, que también es otra forma de perturbar la paz. Si es territorio de paz América Latina y el Caribe, tiene que ser territorio libre de medidas coercitivas unilaterales, libre de sanciones económicas, libre de formas de guerra económica, libre de intervencionismo, de conspiraciones, de complot permanentes, de amenaza, del uso de la fuerza para enervar conflictos regionales, como se pretende. Venezuela es un país noble. Este año, a contrapelo de lo que se dice y se repite en las tableras internacionales, en los medios y redes internacionales, Venezuela este año va a su elección número 31. La elección número 31. En 25 años. Yo creo que Venezuela tiene uno de los índices más altos de procesos electorales y consultivos de la historia electoral de las últimas 3 décadas en nuestro continente y creo que en el mundo. Siempre que ha tocado, de acuerdo a la Constitución, se han hecho las elecciones, sea para gobernadores, alcaldía, parlamento, Asamblea Nacional, presidente de la República. Pero fue en Venezuela donde en el 2004 se hizo por primera vez un referéndum de carácter revocatorio para un presidente, el comandante Hugo Chávez. 7 consultas referendarias. Hay otros países como Uruguay, aquí a mi lado, que también practican mucho las consultas y los referendos. Pero sobre Venezuela se dice todos los días que hay una tiranía, una violación de los derechos civiles, de los derechos políticos. Hay una campaña permanente para tratar de desfigurar y justificar lo injustificable sobre nuestro país. Venezuela se prepara para unas elecciones absolutamente confiables, transparentes, con un sistema electoral que me gustaría que la CELAC lo conociera y lo pudiera difundir más allá de la manipulación, la tergiversación, las mentiras. El viernes pasado se firmó en el Parlamento Nacional un acuerdo con 43 partidos políticos de todo el espectro nacional. Lo firmaron todos los movimientos y federaciones empresariales, todas las corrientes religiosas, judíos, musulmanes, cristianos, todos los sectores de la cultura nacional, de la intelectualidad. Y ese acuerdo fija las bases de las garantías plenas para un proceso electoral totalmente confiable en el segundo semestre de este año, como ha sido establecido. Lo llamamos el Acuerdo Amplio de Caracas, que suma los acuerdos firmados en Noruega, México, Barbados y amplía el espectro de apoyo social, político y de todo tipo de este acuerdo. Yo le pido a la CELAC que evalúe la posibilidad de preparar una delegación
de observadores internacionales que se incorpore al proceso de preparación, realización y desarrollo de los comicios presidenciales desde este día hasta el momento en que se fije y se realice las elecciones. Y también a la Secretaría General de la ONU, que vayan a ver la verdad de un país que ha ido perfeccionando sus sistemas de consulta, sus sistemas políticos, su sistema electoral, más allá de la manipulación, más allá de las presiones imperiales y de las presiones geopolíticas. Se ha estado conversando y tuvimos una reunión con un grupo de primeros ministros y con un grupo de presidentes, la grave situación de nuestra hermana Palestina. Aquí en la CELAC ha habido diversas opiniones sobre este tema. Respetamos la diversidad de opiniones, pero lo cierto es que van más de 30.000 muertos por bombardeo, por fuego de fusil, 15.000 niños y niñas eran combatientes guerrilleros de Hamás, esos 30.000 asesinados eran combatientes guerrilleros de Hamás, los 107 mujeres, niños y hombres asesinados cerca de Rafah con el único delito de ir a recibir comida que lleva Naciones Unidas. Recientemente vimos un hecho que comentaba en la reunión. Un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no aguantó el dolor, la indignación y llegó a una situación extrema y se inmoló, se prendió fuego en las puertas de la Embajada de Israel en Washington. Eso desencadenó en un conjunto de protestas de militares y militares estadounidenses quemando su uniforme y levantando su voz. Yo diría, si un hombre es capaz de inmolarse, no somos capaces de levantar una voz unida de América Latina y el Caribe por la vida, por el derecho internacional, por los derechos humanos. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde están los organismos de la justicia internacional? ¿O es que no ven? ¿O es que no oyen? Creo que es válida la preocupación de millones de seres humanos sobre el planeta y de decenas de gobiernos para que nuestra región tenga una posición clara y acompañe a la Unión Africana, a la Liga Árabe, a la Organización de la Comunidad Islámica y a los pueblos del mundo, buscando y exigiendo el cese al fuego ya en Gaza, el respeto a la vida de los palestinos y que se investigue y se juzgue de acuerdo a la justicia internacional al señor Netanyahu y al gobierno fascista, neonazi de Israel. Abogamos por el entendimiento y por la construcción de una posición humanista en el seno de la CELAC y en el seno de América Latina. Otro caso doloroso es nuestra hermana Haití. Como dijo el presidente Petro, por Haití se logró la libertad de buena parte de nuestra América. Fue Bolívar derrotado, perseguido, vilipendiado, casi asesinado en Jamaica, quien llegó a Haití solo, en la ruina, y fue el gran Petión que recogió a Bolívar y a todos de los que después serían los grandes generales libertadores de América, y les dio cobijo, alimento, compañía, y les dio 3 buques con 6.000 fusiles y soldados para ir a combatir por la libertad de Sudamérica. Poco se dice de Haití. Nosotros debemos nuestra independencia del siglo XIX a Haití, a Petión, a su pueblo revolucionario. Y lo han castigado. No solo el presidente Petro, lo que usted dice,
que tiene entera razón. ¿Cuántas invasiones ha habido en Haití en 100 años? ¿Cuántas? Recordamos las más recientes, cuando un día secuestraron a un presidente de gran popularidad, legítimo, el presidente Aristide, y se lo llevaron en un avión en Sudáfrica y lo lanzaron por allá. Y muchos aplaudieron. Y de tanta invasión, de tantas heridas, de tanta violencia, la situación de hoy, con todos los componentes que denunció el presidente Petro, de las bandas criminales, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Venezuela acoge la propuesta de que la presidencia de Honduras y la presidenta Xiomara Castro busque desde la CELAC un modelo de ayuda autónomo, soberano, que de verdad le permita a Haití recobrar su seguridad, su gobernabilidad, y al pueblo haitiano le permita recuperar su derecho a la paz, a la felicidad y a la vida. No estamos de acuerdo con ningún tipo de invasión disimulada, trayendo tropas de aquí, trayendo tropas de allá, si es lo que se ha hecho 100 años. No es la solución una nueva invasión, llámenla como la llamen, disfrácenla como la quieran disfrazar. No es la solución para Haití. La solución es que América Latina y el Caribe vayamos a abrazarla, a acompañarla, a ayudarla verdaderamente para que Haití tome su propio camino y su propio modelo. Son muchos temas que aquí se han conversado. La troika se reactiva nuevamente, señor primer ministro Raúl González. La troika con la presidencia de Honduras, con la participación del presidente saliente, Raúl González, y con la presidencia futura del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hay un mundo, hay una geopolítica en pleno desarrollo. Ya nosotros en estos 16 años, con estas 11 cumbres, con el proceso generado, la CELAC ha hecho un nombre en el mundo. Y creo que estamos en condiciones para construir, hilvanar, concretar las relaciones con el nuevo mundo, con la nueva geopolítica que está surgiendo, con el mundo pluripolar, multicéntrico que viene surgiendo. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones con China, la gran potencia emergente de este siglo. Tenemos que seguir profundizando las relaciones con la India, la segunda gran potencia emergente. Y tenemos que avanzar conjuntamente con los BRICS ampliados, que ha logrado dar pasos fundamentales en el campo económico, en el campo político, y sin lugar a duda, así lo creemos desde Venezuela, los BRICS hoy representan la opción alternativa para los que pensamos que es necesario avanzar por encima del mundo hegemonicista que se nos ha impuesto durante casi 6 siglos, casi 600 años. Avanzar en el razonamiento con la Unión Africana, con la ASEAN, consolidar relaciones de respeto y de igualdad con la Unión Europea, articularnos al nuevo mundo como región emergente, como región esperanza que somos. Este año lo hablaba con el canciller del Perú, que lo saludé. Este año se cumple el bicentenario de 2 grandes batallas decisivas en la independencia suramericana. El bicentenario de la batalla de Junín, la última batalla dirigida personalmente en el campo por el libertador Simón Bolívar. Allá fuimos juntos, chilenos, argentinos, uruguayos, brasileros, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, panameños, puertorriqueños, cubanos. Fuimos juntos a Junín en un solo ejército, un solo proyecto. Y también se cumplen 200 años de la batalla definitiva que expulsó al Imperio Español después de 300 años de dominación.
la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre. Esta CELAC, y así lo propongo, esta CELAC debe tomar, junto al pueblo de Perú, junto a los pueblos del sur, junto a los pueblos de América Latina y el Caribe, la conmemoración de los bicentenarios grandiosos de Junín y Ayacucho. Momento culminante de nuestra historia. Le comentaba a la canciller de México, cuando Bolívar fue a Junín y dirigió en la distancia el ejército junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho, Bolívar era presidente del Perú y presidente de Colombia. Y decir Colombia es lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Pero ya México, un 17 de marzo de un año como este, 1824, ya México, el Congreso de México, había convertido a Simón Bolívar en ciudadano mexicano. Así cuando él fue a esas batallas, iba como mexicano, como colombiano, como peruano, como nuestro americano. Era un solo ejército, un solo sueño. Nuestros caminos deben retomar esos sueños en la diversidad política e ideológica, en base al respeto, en base a la solidaridad, en base al amor, retomar los caminos originales, que son los caminos que nos van a señalar el siglo XXI para que nuestra región se inserte con poder, con fuerza y prosperidad en el mundo que se está construyendo hoy por hoy. Ese es nuestro camino, señor presidente, el camino de los libertadores y las libertadoras de todos los tiempos. Muchas gracias.